Amén. Estamos entonces, empecemos ya. Gracias a Dios. Gracias por que el Señor los ha traído acá. Pura misericordia y gracias al Señor. Y vamos a empezar entonces con una oración. Elías, ¿nos podría llevar en oración para empezar este día, por favor? Amén. Amén. Gracias. Padre Santo, en primera instancia te queremos dar las gracias por este día, por la oportunidad de juntarnos, Señor, a aprender de tu palabra, Señor. Te pedimos que abran nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra perspicacia, Señor, para entender, para incorporar a nuestra vida lo que tú nos quieres enseñar. Bendice a cada uno de las personas que estábamos aquí y también bendice a sus familias. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Señor. Amén. Gracias, amado Jesús. Gracias, Elías, por la oración. Estamos. Entonces, hoy continuaremos y terminamos con lo que significa el concepto del perdón y de lo que hablamos, el perdón y las cuatro etapas purificadoras. Que estuvimos hablando súper lindo el día martes, con algunos conceptos sumamente lindos y súper prácticos. Entonces hablamos de la importancia del perdón. Hablamos que el primero que nos perdonó indudablemente fue nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto, Él dio la vida por nosotros, es decir, y gracias a eso tenía que morir para que todos fuésemos perdonados. Así que ese era el primer ejemplo, por eso seguíamos y por eso la importancia también del perdón. Y decíamos que era purificadora porque nos limpia y limpia a nosotros, y no solamente a nosotros, sino a los que nos rodean. Y por eso era tan importante el tema del perdón. Es un tema que no hablamos muy comúnmente en las iglesias y en la vida cristiana y es sumamente importante el perdón. Y junto con el perdón hablábamos que hay una cosa previa antes del perdón que es el arrepentimiento. Entonces, sin arrepentimiento, primero tenemos que arrepentirnos de nuestras cosas, es decir, pedir a Dios y después pedir perdón a todos los que nos rodean y a las cuales tenemos alguna situación difícil. Y todo este proceso de perdón, que es el arrepentimiento y del perdón, nos lleva a un estado de gozo permanente. Ahora ¿por qué hablamos de arrepentimiento sincero y no solamente de perdón? Porque hablábamos que una cosa era arrepentirse y otra cosa es decir, una cosa es pedir perdón por arrepentimiento y otra cosa diferente es pedir perdón por remordimiento. ¿Se dan cuenta? Conversábamos y también conversábamos de que muchas veces nuestro pedir perdón era por remordimiento. ¿Y cómo sabíamos si era por remordimiento? Es porque cuando voy y pido perdón, también me justifico. Es decir, digo, y poníamos el ejemplo, en el cual, claro, y el caso súper simple de que cuando uno llega tarde a algún lugar, entonces dice, sí, es que estaba con muchas actividades, o qué sé yo, porque no alcancé en esto. Pide perdón, pide disculpas por el tema, pide perdón, pero a su vez detrás viene la justificación. Entonces, esa era la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver con reconocer en profundidad que estoy equivocado y que el problema soy yo y no es el otro. Y después, frente a la pregunta de Sole, muy linda y que es fundamental también, se hizo la diferencia entre el perdón verdadero y la indiferencia y el olvido, o el olvido. Entonces, el perdón verdadero y la diferencia es que si uno es indiferente con una persona o realmente lo ha perdonado. ¿Y cómo sabíamos si éramos indiferentes o realmente perdonamos a una persona o una situación vivida? Era cuando, frente a una situación semejante, claro, frente a una situación semejante, o que alguien hace un acto semejante al cual me dañó en algún momento, a mí me molesta o me genera ira, entonces indudablemente fue indiferencia.
En cambio, si sin embargo uno siente un amor, que es un amor sobrenatural, que es puesto por Dios, no es nuestra capacidad, eso es el amor de Dios actuando en nosotros y es un perdón profundo y verdadero. Eso era en términos generales lo que hablamos ahí y entonces hablamos después, posteriormente, es que hablamos sobre las cuatro etapas del perdón y dos eran actos y otros dos eran una vivencia interior. Entonces, el primer acto era ir y pedir perdón. El segundo es el concepto, es una vivencia, que es pedir a Dios un verdadero amor por la persona y eso tiene que ver con perdonar, ¿ya? Y es una vivencia. El tercero, que estuvimos también conversando, era los actos que nosotros teníamos que hacer, era cambiar mi forma de actuar, ya no actuar como actuaba antes. Y el cuarto aspecto de este proceso de purificación del perdón era el perdón total y es una vivencia, es algo que uno vive, no es algo que uno decide ya, yo voy en realidad ahora, voy a voy a perdonar completamente. No, es un proceso que Dios hace en mi vida a medida que yo se lo voy pidiendo y ese proceso transformador Dios lo hace en nuestras vidas. Eso me parece que es lo que estuvimos conversando el día martes. No sé, ¿qué les parece? Si hay algún comentario sobre esto, algo que quieran conversar o que quieran alguna consulta, comentario o algo adicional que quieran mencionar sobre ello. ¿Sí? ¿Hay algo? ¿No? Ya. Entonces, eh, eh, hablamos entonces, para todos quedó claro estos conceptos que son sumamente importantes entre perdonar, es decir, generar un proceso de perdón y la diferencia entre el perdón y la indiferencia. Todos están claros en ese primer aspecto que se llama indiferencia y perdón, la diferencia que hay. Sí, sí. ¿Sí? Y entre arrepentimiento y remordimiento, también les quedó claro la diferencia. Y después el último concepto, la diferencia entre pedir perdón y perdonar. ¿Por qué hablamos? Cristian, ¿Sí? ¿Sole? Cristian, mira, la verdad que lo que ocurrió el martes ¿Ya? para mí fue muy, pero muy importante, porque yo le he estado pidiendo al Señor, bueno, y yo esto tengo que, la verdad que fue liberador para mí lo que yo dije, fue Amén. muy liberador, porque se trata de Coti, Amén. lo que yo estaba diciendo se trata de Coti, no de otra persona, ¿me Ujú, entiendes? Entonces, y la verdad que yo sentí en mi corazón algo que ocurrió en mí, algo, del hecho de yo haber dicho estas cosas, haberlas sacado de mi corazón hacia afuera, haberlas dicho, para mí fue algo bien importante, bien liberador. Es como que me saqué un peso de encima, ¿entiendes? súper. Entonces, es como que parece que el Señor me cambió mi forma de mirarlo. Ujú, ujú. No sé si es algo que me lo estoy imaginando yo o es así, ¿me entiendes? Pero eso es lo que yo he sentido este último tiempo. Dime tú si estoy en lo correcto o me lo estoy inventando yo o no sé. Pero, pero yo no, yo siento que es algo como que me liberé de algo, de ese sentimiento que tenía. Amén. Súper lindo, sí. ¿Algún comentario de lo que piensa el resto sobre lo que estamos conversando? Sí, yo quiero darle gracias a Sole porque eh, eso bendice el corazón de nosotros que estamos en la misma lucha que es Sole. Pero yo creo que el paso que dio Sole de confesar esto
el martes pasado y ahora es doble bendición y no es indiferente al corazón del Señor. Y por eso es Amén. que ella sintió esa bendición en su corazón interno. Es algo que uno siente que viene de Amén. afuera de uno, que no es Amén. producido por uno. No sé si lo sientes así, Sole. Sí, 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 la verdad que, claro, a veces uno tiene esas dudas, entonces por eso que las dice y las pregunta. Pero yo siento como una liberación, siento que fui liberada de esa opresión que yo tenía en mi corazón. Amén. Ujú. Porque no quería sentirlo en realidad, era algo, una lucha interna que yo tenía y yo le he pedido al Señor que me dé un amor desinteresado, un amor ágape. Entonces, y, y bueno, el Señor en realidad está atento a sus oídos, están atentos sus oídos en realidad. Y ahí uno se puede dar cuenta que es así. Amén. Amén, súper lindo. Amén. ¿Algo más, algún otro comentario? Eh, yo tengo que ser sincera. Me alegro por la Sole, pero yo no puedo sentir lo mismo. Mm. Mi sobrino Pídeselo al ha Señor. sufrido demasiado y hasta el día de hoy se ven las consecuencias. Por eso a mí me cuesta mucho, mucho. Sí, hermana querida, yo sé que te ha costado a ti, pero pídeselo al Señor, como yo se lo he pedido, y vas a ver la victoria en tu vida. Es una lucha que el Señor quiere que demos cada día. Y esto el Señor lo va a hacer contigo también, hermana. Así que te animo y te insto a que lo hagas, porque Amén. en realidad la única que nos estamos dañando somos nosotros, nadie Amén. más. Entonces, Amén. eso es lo que tenemos que ser liberados de todas estas cosas. El Señor Amén. verá cómo lo hará, cómo lo va a hacer. Y si nosotros consideramos que es injusto, ha sido una injusticia tremenda, no importa, Señor, tú lo vas a ver, Señor, tú lo sabrás. No es mía la venganza ni mía la justicia. Amén. Ya lo sabemos claramente que el Señor dice que déjamelo a mí. Pero Amén. yo no estoy diciendo con esto de que, oh, ojalá le pase algo. No, no, nada de eso, nada de eso. No, no, no. Sino que el cambio que, con mi actitud, el cambio que pueda tener esta persona. Nada más. Amén. Eso es lo que a mí me lleva. No, no me lleva otra cosa. La verdad. Y así mi hijo puede ser liberado también. Porque este Eso. último tiempo ha tenido cosas que no, que él me las ha conversado y la verdad que yo sé que eso es producto de lo mismo. Amén. Así es que eso. Súper lindo. Amén. ¿Algún otro más? ¿Observación? Alita, ¿Sí? esa sinceridad de Alita, eso el Señor lo honra y así, con esa Amén. sinceridad ante el Señor te va a Amén. dar amor y vas a poder perdonar. ¿No es cierto? Amén. Sí. Ya, Amén. 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 ya, Sí. gracias. Mm. Amén. Súper, súper lindo. Entonces acá hay tres conceptos que son eh, tan interrelacionados, que el primero tiene que ver con la sinceridad, el segundo tiene que ver con confesar y el tercero tiene que ver con liberar. ¿Mm? Amén. Entonces, el Amén. primer concepto tiene que ver con la sinceridad. Si yo no le pido al Señor sinceridad frente a Él, frente a los que Amén. me rodean, el Señor no me va a mostrar lo que hay en mi interior o me lo va a mostrar muy lentamente. A medida que yo voy pidiendo, le voy pidiendo al Señor sinceridad, que me muestre lo que hay en mi Corazón. corazón, lo que hay en lo profundo de mi corazón, que me muestre lo que hay, Sí. el Señor empieza a mostrar. Y a medida que yo empiezo a reconocer, a medida que yo empiezo a reconocer, empiezo a ver lo que hay a mi alrededor y además empiezo a tener misericordia por mi prójimo. Junto con ello, hay un tema que es sumamente importante, que es lo que se llama el confesar. Nosotros, como seres humanos y por supuesto como cristianos, somos muy poco sinceros
y además ocultamos todas las cosas que no hacemos correctas o que creemos que no son buenas. Y eso frente a Dios no es correcto y peor todavía, Satanás lo usa contra nosotros. Por eso es que tenemos que, por eso lo que se dice en secreto, confesarlo, gritarlo. Tenemos que confesar, no me acuerdo cómo dice la palabra de Dios, pero hay que gritarlo por las azoteas. Eso, de las ¿No? azoteas. Gritarlo por la azotea, es decir, gritarlo a todos. ¿Qué significa gritarlo a la azotea? Y gritarlo a todos. ¿Entienden? Porque la naturaleza humana, y por consecuencia los cristianos vivimos eso, ocultamos todas nuestras fallas y falencias. Y eso frente a Dios no es correcto. Tenemos que decir lo que hemos sido y lo que hacemos frente a Dios que no está bien. Así que son los primeros pasos que son sumamente importantes, pero son claves para poderse finalmente producir el proceso de liberación, lo que está mencionando Sole, que es el proceso de liberación en mí. ¿Cuál es el proceso de liberación? Hay dos estados de liberación. El primero, que es el proceso de liberación en mí, que genera esa carga, esa mochila que tenía en mi espalda, esa desaparece. Ese es el proceso liberador en mí. Y a su vez, con ese proceso liberador en mí, debido a que pido perdón, debido a que incluso posteriormente hago actos de rectificación, ese proceso de liberador genera en mí, genera también un proceso de liberación en los terceros. ¿Mm? Y esto tiene que ver con un montón de cosas. Por ejemplo, si yo no reconozco cosas con mi vecino, mira, el proceso de liberación es sumamente, es, es, es algo que no es directo con la persona, sino que es con el proceso de liberación que yo tengo, que yo vivo. Por ejemplo, si yo tengo algo con mi vecino, con mi vecino, y no pido perdón, eso tampoco va a generar liberación, por ejemplo, en mi hijo, porque mientras yo no limpie el proceso de mi vida, también no voy a ser capaz de liberar a mi prójimo. Y por consecuencia, por ejemplo, mi hijo o mi hija. ¿Se dan cuenta? Entonces, el proceso de limpieza que yo vivo en en todos mis estados, en en todas mis relaciones, en todos mis estados de comunión, van a llevar a la liberación de los que también me rodean. ¿Se dan cuenta? Entonces es sumamente importante que yo revise mi vida y haga un proceso de liberación en todos los aspectos. ¿Mm? Y entonces no solamente voy a liberarme yo, por lo cual eso significa que esta carga enorme que tengo en mi vida desaparece, sino que además genera un efecto sobre terceros que me rodean. ¿Ya? No sé qué les parece sobre eso, sobre el bello ejemplo que planteó Sole. ¿Mm? ¿Ya? Amén. No sé si hay algo más sobre eso. Claro, solo con el corazón arrepentido puedo dar mi vida por el otro. Si no, no Ah, puedo. si no, no puedo. Si no, es un dicho nomás. ¿Me entiendes? Es un discurso. Es un discurso que suena súper lindo, súper bueno, pero en realidad no estoy dando la vida en la práctica, como lo hizo Jesucristo, por el prójimo. ¿Mm? ¿Ya? Sí, y Cristian, y sobre todo, no perdiendo de vista que como no lo hago yo, porque yo no estoy, estoy discapacitado para hacerlo, Así. al arrepentirme, le doy la cabida al Señor y al Espíritu Santo para que lo haga por mí, porque de lo contrario, mi corazón y mi ser está tan lleno de mi ego y de mi justificación y no arrepentimiento que no dejo espacio. Amén. Porque yo no lo puedo hacer. ¿Mm? No puedo, Eso está imposible. claramente. Es decir, por eso engañoso el corazón del hombre. ¿Ah? Nosotros Sí, vivimos en un mundo de engaño. sí, Bueno, Sí. pero el Señor nos hizo libres, sí, pero todavía está en Mm. mí, está en mi orgullo, está en mí todavía
la semejanza de Satanás está en mí. Por lo tanto, eso me Totalmente. lleva a hacer cosas engañosas en mi vida. ¿Ya? Amén. Entonces, eso súper lindo lo que está Y planteando. Cristian, y también muchas veces con la forma de pensar que tenemos a veces, cuando no hacemos las cosas como lo que me pasó a mí ahora, que me contenía de no decirlo, no lo decía y bueno, por a veces uno hasta por vergüenza, por Claro, timidez, no sé, una serie de cosas, uno niega la capacidad y la efectividad del Señor, lo poderoso que es el Señor para hacer Claro. las cosas. súper lindo. Ajá. Sí, la capacidad, la efectividad, es decir, Mm, lo efectivo del poder de Dios, exactamente, indudablemente lo negamos exactamente. y no reconocemos nuestra falta. Ujú, Sumamente importante y lindo. ujú. Amén, Amén. Vamos amén. entonces. Entonces, estábamos hablando del primer paso que es el arrepentimiento y después hablábamos entonces el primero que es de pedir perdón. Y hablábamos de pedir perdón, de pedir perdón y no de perdonar. ¿Por qué hablamos de pedir perdón y no perdonar? Porque el primer acto es pedir perdón y no es necesariamente perdonar. Es justamente lo que decía la Sole, el creer en la efectividad del poder transformador del Señor transforma nuestra fe teórica en acción, porque sin obras la fe es muerta Muerte. y no Amén. vale de nada. Es como un cuerpo, como lo dice en un lugar en la Biblia, el cuerpo sin espíritu es muerto. Asimismo, la fe sin obras es muerta. Muerta. Absolutamente. Entonces, justamente el pedir perdón, porque el pedir perdón, también lo que plantea Inge, el pedir perdón es un acto. En cambio, el perdonar, el perdonar es una vivencia, es algo que se vive. No es algo que yo voy a decir, ya, yo voy ahora a perdonar. No, yo puedo ir y pedir perdón. ¿Se dan cuenta? Pero el perdonar, el proceso profundo que yo vivo, que Dios en su gracia me entrega, es una vivencia, no es un acto. El perdonar no es ya, allito, yo lo perdono. ¿Se dan cuenta? No sé si se dimensiona eso. Por ejemplo, yo puedo decir, ya, sabes que te perdono. Y después la persona hace lo mismo y ¿qué pasa en mí? Brota nuevamente esa molestia, "Uy, pero ¿por qué hace de nuevo lo mismo? ¿Se dan cuenta? Cristian, ¿podría Significa llamarse que un no lo perdón perdono. hipócrita? ¿Cómo? ¿Se podría llamar un perdón hipócrita? No, no necesariamente, ¿No? puede ser que sí, o puede ser que no, pero en definitiva el perdonar no es una acción, no es una acción Ah, ya. concreta, ¿me entiendes? Es una Un vivencia, perdón yo teórico. sé vivir el perdón. El perdón no es un acto, es algo que yo vivo en mi interior. Y eso es el proceso purificador que Dios hace en mi vida. No sé si se dimensiona esa diferencia. ¿Mm? Porque le pido que quiero perdonar. Así es, que quiero perdonar. Y entonces lo vivo. Es algo que vivo. El perdonar es una vivencia, es algo que yo tengo que vivir. No es algo que yo voy y hago. ¿Entiendes? En cambio, el pedir perdón es una obediencia, es ya voy y pido perdón. Y que es el primer acto fundamental. Por eso el primer acto es pedir perdón. Y el segundo es pedirle a Dios un amor verdadero. Y eso es el amor, ese amor verdadero, ese es el acto, perdón, esa es la evidencia del perdón. Y que es un proceso purificador en mí que me limpia al Señor. ¿Me cuenta? Y entonces, como por arte de magia, porque no es una cosa que yo hago, es por arte de magia, la situación que hace la persona ya no me molesta. Y eso es una cosa mágica, así como extraordinaria. ¿Me entiendes? Y que uno no puede, no es que yo haya, no, porque yo le pedí perdón, entonces ahora vivo esto. No, es algo que Dios hace, Sobrenatural. sobrenatural, que Dios hace en mi vida y ya no me molesta más. Y digo, qué sorprendente.
Y uno queda así sorprendido porque ya no le molesta más. O le molesta incluso menos. Entonces, esa es la vivencia que yo hago. Por eso es una vivencia. Esto es algo que uno lo vive, ¿no? No es un tema de ir y hacerlo. Entonces, está todo claro ese concepto entre el concepto de pedir perdón y perdonar. El perdonar siempre es un proceso mucho más profundo. ¿Ya? Ya. Y entonces, cuando hablábamos de pedir perdón, conversábamos que había tres actos por los cuales tenía que pedir perdón. El primero, cuando he ofendido a alguien, y eso habíamos dicho que está más o menos claro, todos más o menos lo entendemos. El segundo es cuando no he perdonado a alguien, y esto es sumamente importante. Cuando no he perdonado a alguien, el primer acto tiene que ser ir y pedir perdón porque no lo he perdonado. Y entonces empiezo a pedirle al Señor un amor verdadero por Él para que realmente sea transformado y empiece yo a vivir el perdón de Dios. Y el tercero tenía que ver cuando alguien tiene algo contra mí. Eso lo mencionamos el día martes, y que eso es una de las cosas que el cristiano pasa muy por alto, como cultura y como vivencia cristiana lo tenemos muy poco considerado en nuestra vida, y incluso nos sorprendemos que por qué el otro está molesto. ¿Entiendes? Nos sorprendemos. Como que nosotros no hicimos nada, y decimos, uy, qué raro que el otro está molesto. ¿Entiendes? Y creemos que el problema es del otro, porque está molesto. Pero la palabra de Dios no dice eso, ¿o no? Lo podemos leer nuevamente Mateo 5, 23 y 24, porque yo creo que no entendemos eso, que cuando el otro está molesto contra mí es un problema del otro. Nosotros como que seguimos viendo a Dios con ojos humanos, creyendo que porque el otro está molesto, el problema es del otro y no es mío. Pero el Señor no dice eso. Miren Mateo 5, 23, 24. Claramente no lo dice. ¿O no? Leamos, ¿alguien tiene Mateo 5, 23 y 24? Yo lo tengo. Por favor. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que ahí está súper claro que si el otro está molesto contra mí, no es un problema del otro, es un problema mío? No sé si todos dimensionamos eso, pero durante años, yo también lo creí, que si el otro se molestaba y el otro no me estaba molesto contra mí, el problema era el otro, ¿o no? ¿A usted no le ha pasado eso? Por lo menos a mí, sí, a mí me pasaba. Sí, No sé a sí, ustedes. sí, toda la razón. El problema es del otro. El otro está molesto, no es lo mío. Y la palabra de Dios no dice eso, claramente. ¿Se dan cuenta? Si el otro está molesto, no es un problema del otro, es un problema mío. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es un tema que tenemos que ver frente a Dios y es parte de las oraciones que tenemos que tener frente a Dios. Entonces yo tengo que decir, Señor, a ver, ¿por qué está el otro molesto? Por algo, debe estar por algo. Veo y empiezo a ver y decir, Señor, muéstrame. ¿Ya? Entonces, ese es una de las cosas importantes a vivir. Y eso es un proceso, por supuesto, no es algo que se produce de un momento a otro, sino que eh, eh, yo lo empiezo a vivir y le empiezo a decir al Señor que me muestre. Amén. Entonces, esos eran el primer acto que tiene que ver, o lo primero que es la primera acción, que tiene que ver con pedir perdón. No sé si hay algo con respecto a eso, con el primer paso que significa pedir perdón. ¿Ya? Y después de ello, ¿sí? No decía, pensaba tantas décadas leyendo este versículo de Mateo
y realmente nunca fui consciente de que, claro, si el otro está molesto conmigo es porque yo algo debo haber generado, encendí la mecha de alguna manera, por falta de sabiduría, por el tono, por sarcasmo, por lo que fuere, pero algo debe haber generado que el otro se molesta. Y siempre uno pensaba, yo en mi caso, que mirá cómo se molesta el otro. Como vos decías, mecha corta, ¿viste? Así es. Pero es uno el que, y ahí aprendí Un eso, de poco, que uno tiene que ir a pedir perdón si el otro está... Y claro, entonces lo que uno genera, que el otro también te diga, sí, perdón, y es bello. así es, maravilloso, y transformamos, y nos transformamos en pacificadores. ¿Mm? Por eso, bienaventurados los pacificadores, ¿ya? ¿Por qué? ¿Mm? Porque ellos verán a Dios. Aprendemos, el concepto de ser pacificador es maravilloso y tiene mucho, pero mucho, una profunda relación. Yo no puedo ser pacificador si no me arrepiento y no pido perdón. Si no hay cómo. No hay cómo ser pacificador, olvídense, no existe. Por eso vivimos lo que vivimos. Y por eso vivimos las situaciones que vivimos con todos, en nuestra familia, en las iglesias, en el trabajo, en todas las instancias. ¿Mm? Por la falta de arrepentimiento, perdón y perdón. ¿Mm? Cristian, ¿Sí? y al ser yo pacificador, yo estoy echándole una gotita más de aceite a mi lámpara. Así es. No, Ujú. bueno, varias cosas. Una de esas es la gotita de la lámpara, que es sumamente importante, Sí, porque generas aceite, pero además generas aguas de fuego. claro, Llevar claro que a sí. otro a los pies de Cristo. ¿Mm? Ujú. Es ¿Ya? que estoy Amén. mirando más Y, allá, pues, más allá. Amén. y ayudándole a la Sole a mirar más allá, estoy construyendo en piedras preciosas, plata y oro, y además estoy preparándome para que cuando yo sea juzgada por lo bueno o lo malo que hice aquí en la tierra, sea una cosa menos mala Amén, que tenga que soportar amén, frente al tribunal del Señor. amén. Amén. Ujú. Súper lindo, ¿ya? Y Y eso, además, otra ¿sí? cosita, ¿Sole? Cristina, Ah, ya. extendiéndome a lo que, porque sabe que a mí al menos me ayuda mucho el saber en qué estoy invirtiendo espiritualmente cuando hago estos sacrificios que son gigantes como el que dice la Sole. Entonces eso me da mucha fuerza. Y, por ejemplo, también en lo que vas a invertir espiritualmente, Ale, Sole, es Ujú. en que vas a ser arrebatada como la esposa y no te vas Amén, a quedar aquí como la esposa amén, necia. amén. Así es. Así es, Ujú. justamente. ¿Mm? Así es. Como las Gracias, vírgenes. Ingrid. Súper bien. Una Gracias, súper virgen. lindo, Inge. ¿Ah? Sí, Ya, amén. amén. Súper bien. Cristian, ¿Sí? ¿Sí? volviendo a lo que a lo que dijo la Sole, porque yo soy testigo de que ella siempre me decía, no, no voy a contar esto, y yo le decía, bueno, trata de contarlo, pero eh, eso que hizo ella hoy día y el martes pasado, eso le va a ayudar tanto a- al, al papá de Conrad como a Conrad. A todos los que nos rodean. Por A los que supuesto, escuchamos claro, también. Es un efecto claro, multiplicador. Por Mm. eso es la claro. luz. Un La luz. efecto dominó. Amén. Por eso vosotros sois la luz del mundo. Amén, claro. ¿Entiendes? Mm. ¿Mm? Entonces, la luz, el problema de la oscuridad, la situación de los problemas, las dificultades, que la gente sea negativa, que la gente sea malmurmurada, que la gente tenga problemas a nuestro alrededor, por el tema que yo tenga problemas con los que me rodean, no es un problema de oscuridad, es un problema de falta de luz en tu vida. Mm, ¿Entiendes? Por eso es mm. la luz. La luz, automáticamente la oscuridad se desaparece, se desvanece cuando aparece luz. Y eso es lo que Claro, tenemos. porque
por muchos años tuvimos, yo me lo digo a mí misma, que yo ¿no? tuve la luz la tuve debajo de la mesa o debajo de la cama y no se veía. Y no se veía. Claro. Así es, justamente. Entonces, ese es justamente. Y eso tiene que ver, y todo esto que estamos hablando tiene que ver con el punto 3 que dice cambiar nuestra forma de actuar. Ahora, si no pedimos perdón, difícilmente, y si no nos arrepentimos, difícilmente vamos a poder cambiar nuestra forma de actuar. Y si no le pedimos a Dios que nos muestre lo que hay en mi interior y pedirle un amor ágape, un amor verdadero por los que me rodean y por los que me molestan, difícilmente voy a yo dejar de actuar en forma diferente. ¿Por qué? Porque eso hay en mi interior. Entonces, mi forma de actuar va a tener relación con lo que yo estoy viviendo. Entonces, el tema, cambiar nuestra forma de actuar. Y esto es un tema sumamente importante para que lo podamos entender en la vida práctica. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con Romanos 12, 17 y 18. ¿Alguien tiene Romanos 12, 17 y 18? Que tiene que ver con nuestra forma de actuar, cómo actuamos con los que nos rodean. ¿Alguien tiene Romanos 12, 17 y 18? Yo lo tengo, Cristian. Ya, Sole. Ya. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? ¿Mm? ¿Qué piensan? ¿Qué significa no paguéis en términos prácticos de vuelta? Porque en teoría podemos hacer un discurso maravilloso, pero ¿qué significa en el día a día no paguéis a nadie mal por mal? Porque lo leemos muchas veces, Cristian, hacemos todo un discurso, pero ya, ¿sí? ¿Bien? perdón, Sí. yo creo esto que está diciendo que no paguemos mal por que Mal, no paguemos mal, o sea, no hagamos el mal, es lo que está pasando la Sole. Ella, por lo que haya pasado, no está deseándole el mal a la otra persona. O sea, no le desea mal, no le quiere hacer daño, que al contrario, ella está rogando, pidiendo a Dios por la vida de la persona. Entonces, yo creo que esa es donde dice no paguemos mal por bien, porque debe de ser así. Eso es lo que estamos aprendiendo y me alegra un montón por la Sole porque también no solamente ella, sino todo, yo, al menos también tengo cosas y que a veces uno no es el momento o Dios pone en el corazón de nosotros cuándo va a ser que uno tiene que hablar o comentar las cosas, pero también pasamos por cosas capaz diferentes, pero la mayoría es de la familia, porque es con los que convivimos. tienes razón. Y a mí me siento como identificada también porque estoy más o menos en ese proceso. No es que estoy callando en todos los momentos. Yo me estoy dando cuenta que estoy callando la mayoría de los momentos de lo que Amén. pasan cosas, estoy callando. Entonces esa es obra del Señor y la gracia del Señor que ha puesto y que también le pido cada día para poderlo hacer y cambiar. Amén. Amén. Así que, bueno, eso es para mí ahí donde dice en el 17, no paguéis a nadie mal Mal, por mal. súper bien. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, o sea, hagamos el bien. Así que bueno, eso era lo que quería opinar. Súper lindo. Bien, Mm, Grace. Súper lindo. Súper lindo. mm. ¿Algo más? Y Y o otro un ejemplo, otro ejemplo, ejemplo también podría ser ¿A ti? si una persona me cuenta que un tercero habló mal de mí, en lugar de yo hablar mal de ese, del que habló mal de mí, defenderlo o
justificarlo de alguna manera, no hacer lo mismo que me están haciendo. ¿Puede ser un Amén. ejemplo? Y decir, bueno, el Señor Amén. sabe, miren, no, ¿para qué conversar eso si el Señor sabe? Claro. Claro. Mm. ¿Ya? ¿Mm? Mm. Eso no hace bien a nadie. Súper bien. ¿Mm? Amén. Hay varias, perfecto, súper lindo. No sé si hay otra cosa. Otro ejemplo que, Sí. que a mí me cuesta mucho, y puede ser que a la Sole también por lo que ha dicho, es por ejemplo si eh, la otra persona con la que tengo problema habla de una manera que a mí me conmueve por dentro negativamente, en vez de responder con, con lo que me hace, con lo que me ayuda a no sentir esa molestia interna, decir nada, callar Mm. y decir, Dale gracias a Señor, Dios. Sí, ayúdame, sí, amén, amén. no Sí, responder. sí, Amén. sí, sí, sí. Amén. Eso tiene que, justamente, ese es uno de los procesos. A ver, pero hay que poner un poco en categorías. Lo que ustedes están hablando del callar, es uno de los últimos procesos. ¿Mm? ¿Ya? Y está bien, está súper lindo porque eso significa de lo que estamos viviendo, ¿me entienden? Entonces, es maravilloso eso. ¿Eh? Pero los últimos procesos que vive el cristiano de entrega y de sacrificio a Dios es el callar. Y son los estados más difíciles. Y que efectivamente eso significa maravillosamente de que Dios está haciendo una obra en nosotros. Y es maravilloso porque eso lo podemos hacer solo por gracia de Dios. Pero hay unas instancias previas y que bien de repente nos olvidamos, es que, por ejemplo, supongamos que hay una discusión y la otra persona se molesta o hay una diferencia, incluso ni siquiera una discusión, hay una diferencia y esa diferencia, a todos nos genera esto, automáticamente genera una situación de barrera donde ya no conversamos. Entonces, ahí es sumamente importante ir y decir, hoy sí, en realidad, ¿para qué? Por ejemplo, ¿por qué no dejemos esto pasar? Si en realidad tenés razón, esto no es tan complicado, dejémoslo pasar. Y acercarse uno, hacer el acto, y esto es no pagar mal por mal, hacer el acto de ir y decir, pucha, perdóname, yo no tendría que haber dicho esto, qué sé yo. Estos son actos importantes. ¿M? Porque muchas veces uno no se queda callado, ¿entiendes? Porque el quedarse callado es un proceso que Dios tiene que hacer bastante en nuestra vida para aprender a quedarnos callados. No es que, no es que yo conocí al Señor, dije, gloria al Señor, que ya, y ya me quedo callado, no es así. Eso todos nosotros lo hemos vivido, ¿no? Que es un proceso que Dios va haciendo en nuestro interior. Entonces, cuando no me quedo callado, cuando en cierta medida se generó una situación de discusión y demás, yo tengo que ir rápidamente y pedir lo antes posible perdón y hacer las paces con mi prójimo. Por eso por eso dice, y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Entonces yo tengo que ir y hacer ese acto. ¿M? ¿Ya? Ese, ¿Sí? y, y ir preparado en el nombre del Señor por si acaso el otro no está en disposición para recibir el perdón. Amén, claro. Súper bien, porque el otro puede estar molesto, buena observación, Inge, súper lindo. El otro puede estar molesto y dice, no, pero es que siempre así. Bueno, sí, perdón, yo te digo por eso, pero sí, yo se reconozco que efectivamente yo siempre me equivoco, ¿entiendes? Y eso Sí, genera bueno, poco a poco buena. el Ese comentario de Inge es muy bueno, sí, súper lindo. suele ocurrir. Mm. Claro, porque si la otra persona me dice, oye, pero que siempre hace todo, y entonces yo retruco ahí y empiezo a decirle, sí, pero es que tú, porque, ahí terminamos de nuevo discutiendo, ¿se dan cuenta?
O también lo que me ha pasado a mí es ¿Ya? que en el intento de querer explicar mi buena voluntad o mi intención, que no es así como se me interpretó, empieza a encenderse de nuevo toda la fogata. Así es. Pero súper buena, Inge, pero mira, qué buena. Cuando yo intento explicarle al otro cuál fue mi buena intención, ¿qué estoy haciendo? Claro, justificándome. Justificando. Justicia humana. No estoy dejando actuar a Dios. Sí, es Cuando, cierto. en cambio, cuando yo voy y pido perdón, por eso estamos hablando de no remordimiento. Por eso estamos, a ver si se entiende la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. Cuando yo pido perdón, voy y digo, ¿sabes que me equivoqué? Y no justifico mi actuar. Porque cuando yo justifico mi actuar, hay un acto de, lo hago por, ese perdón es por remordimiento, para evitar conflictos. En cambio, cuando estoy arrepentido, yo entiendo que el problema soy yo y no el otro. ¿Te das cuenta? Y esa es la diferencia entre pedir perdón con arrepentimiento y pedir perdón por remordimiento. ¿Sí? Amén. Entonces, siempre el pedir perdón con arrepentimiento genera bendición y genera una bendición maravillosa. ¿Por Cristian, qué? Amén. Justifico. y ¿Mm? el reconocer también, reconocer siempre. Sí, claro, claro. El Ujú. reconocer, el reconocer tiene que ver con justamente lo que estamos hablando bien sobre, el reconocer tiene que ver con el arrepentimiento. ¿Mm? ¿Ya? Porque yo reconozco mis errores, no el error Amén. ajeno. ¿Sí? ¿Amén? Y ¿Ya? mira, como una receta final, así como lo que al menos yo trato de aplicar para mí, ¿Amén? si escucho que el otro me dice, sí, pero que tú nosotros volver a repetir nuevamente lo que dijimos al comienzo. Sí, vengo a pedirte perdón. Y después otra vez empieza el otro, sí, perdón. Y nosotros nuevamente, sí, vengo a pedirte perdón. Sí, sí. Y te entiendo, y te entiendo. Uno tiene que decir, Y te efectivamente entiendo, entiendo. Pero justamente. ese entendimiento es verdad, porque realmente lo entiendo de que efectivamente la otra persona está molesta. Y aunque no lo entiendas al comienzo, el hecho de decirlo y no entrar en la discusión de la justificación es Sí, grato ante el Señor y el Señor te va dando la gracia para que así la es. próxima vez tengas más gracia que esta. Amén. Absolutamente. Es un La- círculo eh, sí. virtuoso, ¿sí? Pati, Digo, no sé, me parece a mí, pero si yo, por ejemplo, voy a pedir perdón, el otro me dice, no, porque sí, y yo vuelvo a decir, sí, vengo a pedirte perdón, también puedo generar enojo en el otro. Yo creo que ahí, si el otro me retruca, debo quizá callar y también. decir, bueno, porque si vuelvo a decirle, vengo a pedir perdón, y tercera, vengo a pedir perdón, puedo generar un enojo en el otro, ¿o no? Pero agregar lo que decía Cristian, te entiendo, pero vengo a pedirte Eso. perdón. Ujú. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. Por eso. Pero, y eso tiene mucho que ver con que, ojo, todo esto tiene que ver con mi relación con Dios, es decir, que yo Mm. efectivamente esté arrepentido. Pero esto, tal cual como se menciona acá, depende en los estados y depende en lo que estoy viviendo. ¿M? Algunas veces genera, al principio rápidamente genera un efecto, después con el tiempo es un poco más difícil. Pero eso es parte de lo que hay que ir viviendo, porque el Señor ejercita en nosotros la paciencia. ¿M? Tenemos que aprender a ser pacientes y eso es la paciencia, porque junto con eso ejercita paciencia sobre nosotros. ¿M? Que la Y paciencia también es un fruto del espíritu. también la paciencia es un futuro espíritu, absolutamente. También. ¿M? Como, Ujú. con el, como el amor, ¿m? La Así mansedumbre. es, el gozo, la paz. Mm. Claro. Ahora, junto con esto, si hablamos del cambiar, junto con esto, junto con el, eh, con el no pagar a nadie mal por mal, hay otro tema que también los cristianos hacemos muy, pero muy, muy poco, es ir y preguntarle a la otra persona qué es lo que me molesta. ¿M? Esto tiene mucho que ver, y esto es ya una etapa posterior, es decir, lo primero es
es ir y pedir perdón, ¿ya? Es decir, en mi forma de actuar, cuando me equivoqué, respondí, qué sé yo, pedir perdón nuevamente, ese es mi primero. Segundo, ya con bastante más proceso en relación con el Señor, es callar, ¿m? Que ya es más indudablemente, es un crecimiento espiritual que voy viviendo. Y el tercero, ya es maravilloso eso, cuando le pido a la otra persona qué le molesta de mí. ¿M? Y efectivamente empiezo a corregir por el poder de Dios y por la gracia de Dios, porque no lo hago yo, ¿ya? Empiezo eh, a cambiar mi forma en base a lo que la otra persona me dijo que le genera molestia, ¿sí? Eso es ya el proceso y eso automáticamente te lleva a un proceso maravilloso, que es la última etapa, donde el perdón es profundo, donde empiezas a sentir un amor por esa persona, ¿m? Un amor sobrenatural. Y por eso es que incluso en Proverbio dice, en Proverbios 24:6, eso es la sabiduría, y eso se produce en el alma y en el cristiano, produce una sabiduría de parte de Dios, no una sabiduría humana, una sabiduría de parte de Dios que genera gozo y paz en tu entorno. ¿Sí? En Proverbios 24:6, por favor, Ahí para que la podamos... tengo, ya lo tengo. ¿Ah? ¿Ya? Porque con Bien. ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. En la multitud de consejeros está la victoria. ¿La victoria contra quién? ¿Contra Satanás? Contra Satanás y mi yo, Contra mi claro. ego. Mm. Contra mi ego. En la multitud de consejeros, en la multitud de consejos está la victoria contra tu yo. Ese es el tema. Sin escuchar consejos de mi prójimo, nunca voy a poder, nunca voy a poder tener un perdón profundo y verdadero, nunca. Tengo que aprender a escuchar a los que me rodean, tengo que pedir la opinión de los que rodean y tengo que aprender, por la gracia de Dios, decir, ¿qué es lo que te molesta de mí? ¿Qué crees que tengo que cambiar? Y eso es maravilloso, anotarlo, ser lo que hablábamos, ser diligentes desde el punto de vista de anotarlo y empezar a pedir, a orar al Señor y decirle, Señor, quiero realmente hacer tu voluntad, quiero cambiar por amor a ti y enséñame cómo y cuándo. Y el cómo y cuándo tiene que ver con preguntarle a los que me rodean, porque ellos son los que nos van a decir la verdad. ¿Mm? No hay duda que nos van a decir, ¿sabes qué? Por esto, y no hay duda. ¿Mm? Sí, ¿Ya? señor. Entonces, sí, Inge, Y lo que leía la Astrid que dice, y con ingenio harás la guerra. ¿Qué quiere decir el ingenio? O sea, sabiamente. obviamente. Y todos los tips que nosotros estábamos diciendo acá de lo que ha sido nuestra lucha personal, que estábamos comentando en base a lo que decía la Sole, es parte del ingenio. Hacer la guerra contra nuestro ego, contra el enemigo, con ingenio. Porque el Así es. Señor nos ha dado una inteligencia y que Él agregue la sabiduría para que sepamos cómo actuar. Porque Súper. nuestro enemigo es muy astuto. Entonces, el ingenio sale justamente de la recopilación de las luchas de cada uno de los que componemos el cuerpo del Señor. Amén. Súper lindo. ¿Mm? Y justamente porque vamos identificando las artimañas de Satanás, entonces vamos Eso, descubriendo cómo Satanás se mueve y cómo mi orgullo, en definitiva, me engaña y me hace creer que son cosas mías cuando en realidad son obediencias a Satanás. ¿M? Ya, esto amén. es sumamente importante a entender. ¿M? Sí, porque Él trabaja con estrategias. Así es. Y claro, claramente. ¿M? ¿Ya? Amén. Y entonces, en base a esto, llegaremos al perdón
profundo y que todo lo que uno empieza a vivir, tiene que ver con el perdón y ya nada de lo que te hacen a tu alrededor queda en tu interior, en tu corazón. Y entonces hablamos justamente, y esto lo habla Isaías sobre los redimidos, en Isaías 35:10, ¿no? Y esto también lo hemos leído tantas veces y nunca lo habíamos entendido porque es para nosotros, es nuestra libertad, es nuestra liberación. En Isaías 35:10. Isaías 35:10. 35. Lo tengo yo, Cristian. Porfa, Sole. Bueno. Y los redimidos del Señor volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Amén. Gozo perpetuo, los redimidos, y huirán la tristeza y el gemido. ¿Quiénes son los redimidos? ¿Qué es ser un redimido? ¿Claro? Inimputable gracias a la sangre del Señor. Así es, así es. Justamente un redimido, lo que dice Inge, un redimido era cuando un esclavo era liberado y ya dejaba de ser esclavo. Entonces alguien redimía, alguien pagaba esa deuda. ¿Se dan cuenta? Por eso el Señor es nuestro, esto es quien es nuestro redentor, es quien redimió efectivamente nuestra esclavitud. ¿Mm? Y por eso dice, volverán los redimidos del Señor. ¿Mm? ¿Ya? Y con gozo perpetuo sobre sus cabezas. Y huirán la tristeza y el gemido. Todo desaparecerá, tendrá un gozo permanente, no importa lo que esté viviendo. Esa es la libertad del Señor. Por eso si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero si estamos atados, y esto es un tema que tenemos que siempre decirle al Señor, si estamos atados por una falta de perdón, por no haber perdonado, Señor, no quiero seguir atado a esto. Tú me has traído libertad. Ayúdame a liberarme en esto. Te pido perdón, quiero ser libre. ¿Mm? Amén, ¿les parece? Eso es justamente este maravilloso proceso que logramos hoy entender y poder vivir. Y por eso es un proceso purificador. ¿Mm? Ya purificador por medio del fuego de Jesucristo, del Espíritu Santo. ¿Sí? Amén. Eso. Entonces, para terminar, algo que quieran más mencionar, algo que les ha quedado de todo esto, algo que les ha llamado la atención, que ustedes quieran destacar sobre lo que hoy hemos conversado. No sé si alguien quiere destacar algo de lo que hoy conversado. ¿Mm? Amén. Ya. Estamos entonces. Vamos a cerrar en una oración. Sole, ¿nos podrías llevar en oración para cerrar el día de hoy, por favor? Perdón. Sí, amén. Está. Amén. Bueno, amado Señor, una vez más, Señor, te damos gracias por todas estas bellas y hermosas verdades que tú, Señor, nos muestras cada vez, Señor, más. Te doy muchas gracias, Señor, por todo este proceso del perdón y ayúdanos tú, Señor amado, a que lo podamos, Señor, llevar a la práctica cada día en nuestras vidas, porque siempre estamos, Señor, sometidos al perdón y al arrepentimiento. Gracias te damos por todo, Señor, lo que hemos escuchado en esta mañana, Padre. Te agradecemos y te pedimos la ayuda a ti, Señor, para que podamos, Señor, hacerlo vida en nosotros. Y gracias una vez más, Padre, por tu misericordia y tu voluntad, Señor, se haga en nuestras vidas. Gracias por cada uno de los que hemos participado y los que no, Señor. Te agradecemos una bendición especial para cada uno, Señor, y tu misericordia esté siempre en nuestras vidas. En tu santo nombre, Señor. Amén. 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 Gracias.